Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros una cámara IP del fabricante Edvid. En concreto, tenemos con nosotros la cámara IP Edvid C6TC, una cámara IP de interior para el hogar conectado, cuyas principales características son que es motorizada y que además incorpora resolución Full HD. Resolución que es 1920 x 1080 píxeles, por lo tanto vamos a poder realizar zoom en la imagen sin que apenas la imagen se pixele. En la parte derecha de la caja encontramos el logo del fabricante Edvid y en la parte izquierda de la misma vamos a encontrarnos con las principales especificaciones técnicas. Tal y como podéis ver, esta cámara IP incorpora resolución Full HD 1080p y además es motorizada con un ángulo horizontal de 340 grados y un ángulo vertical de 90 grados. Además, dispone de una opción de modo de privacidad para apagar digitalmente la propia cámara IP. También es capaz de detectar movimiento y avisar al usuario de que ha detectado dicho movimiento. Y no solo eso, sino que además va a poder hacer un seguimiento inteligente de este movimiento. Es decir, si pasa una persona, va a poder vigilarlo a medida que se va moviendo. Además, otras características interesantes son que incorpora visión nocturna con una distancia de hasta 10 metros, tiene conectividad Wi-Fi en la banda de 2,4 GHz, incorpora audio bidireccional, es decir, tiene tanto micrófono como también altavoz, y además dispone de un slot para tarjetas microSD de hasta 128 GB de capacidad para almacenar de manera local todos los clips de vídeo que también grabe. Dos características muy importantes que no están en esta parte de la caja son que incorpora un puerto fast Ethernet para conectar esta cámara IP vía cable de red a nuestra red local doméstica y que también dispone del cloud de Edvid, donde vamos a poder subir los clips de vídeo sin ningún tipo de problema, aunque esta opción es bajo suscripción y además hay que pagar por cada una de las cámaras IP que nosotros queramos dar de alta. En la parte trasera encontramos el número de serie del dispositivo y también las principales características en diferentes idiomas. Y por último, en la parte inferior hace referencia a la aplicación Edvid App para Android y también para dispositivos iOS, que deberemos instalar para no solo configurar por primera vez esta cámara IP, sino también para gestionarla y visualizarla, ya que no tiene ningún tipo de interfaz vía web. Una vez que ya conocemos las principales características técnicas, vamos a ver la propia cámara IP Edvid C6TC. Pero antes de ver en detalle la propia cámara IP, vamos a ver la documentación que incorpora el fabricante. La guía de instalación rápida de Edvid la encontramos disponible en diferentes idiomas, entre los que se incluye el español. En esta guía de instalación rápida nos va a enseñar cómo debemos conectar esta cámara IP a la red eléctrica y también qué significan los indicadores LED que incorpora en la parte frontal de la cámara. Por supuesto, también nos va a guiar en cómo crear una cuenta de usuario en Edvid para administrar la propia cámara IP y visualizar todas las cámaras IP del fabricante que nosotros tengamos. Además, debemos tener en cuenta que para instalar esta cámara IP simplemente tenemos que conectarnos a la red inalámbrica Wi-Fi de 2,4 GHz y posteriormente escanear el código QR que tenemos en la parte inferior de la cámara. Además, también nos va a guiar paso a paso en cómo debemos montar en la pared o en el techo esta cámara IP motorizada. Es recomendable ubicar esta cámara IP en un lugar donde podamos aprovechar los 340 grados horizontales y los 90 grados verticales que os hemos explicado anteriormente. Además, en esta guía de instalación rápida también encontramos el contenido de la caja en detalle, todos los accesorios y la documentación que viene, que ahora mismo os vamos a enseñar. Después de haber visto la documentación, que es básicamente una guía de instalación rápida que nos va a guiar paso a paso en la instalación y administración de esta cámara IP Edvid C6TC, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja respecto a los accesorios. Tal y como podéis ver, lo primero que nos vamos a encontrar es con un transformador de corriente que incorpora el típico conector para el mercado español y que es capaz de proporcionar una tensión de 5 voltios y una intensidad de 2 amperios, suficiente para alimentar no solo la cámara IP, sino también el pequeño motor para mover dicha cámara IP. Además, este transformador de corriente tiene salida USB tipo A, tal y como podéis ver aquí. Por lo tanto, el cable que incorpora la caja es en un extremo USB tipo A, tal y como podéis ver, es decir, es el típico conector USB que utilizamos en los ordenadores, y en el otro lado, en el otro extremo, encontramos un conector circular para alimentar la propia cámara IP. En este caso no tenemos ningún tipo de conector USB tipo C o micro USB que hemos visto en otras cámaras IP de similares características.
Por último, el fabricante Edvid ha incorporado en la caja todo lo necesario para ubicar perfectamente en la pared o en el techo la propia cámara IP. Encontramos los tacos, los tornillos y también la plantilla necesaria para no equivocarnos a la hora de hacer los agujeros en la propia pared de nuestro hogar. Una vez que ya hemos visto tanto la documentación como también los accesorios que incorpora esta cámara IP Edvid C6TC, vamos a ver la propia cámara IP. Tal y como podéis ver, se encuentra perfectamente protegida por un plástico protector que va a evitar cualquier posible arañazo. En la parte frontal encontramos la propia lente y también los LEDs infrarrojos, ya que nos va a permitir ver en la más absoluta oscuridad a una distancia de hasta 10 metros. En esta parte frontal también nos vamos a encontrar con un LED de estado y en la parte derecha encontramos un pequeño altavoz, el botón de reset para restaurar a valores de fábrica el dispositivo y también el pequeño micrófono que incorpora para grabar todo lo que haya alrededor. En la parte izquierda encontramos también otro pequeño altavoz y por último en la parte trasera es donde nos vamos a encontrar el resto de conexiones. En esta parte trasera encontraremos el conector de alimentación que tiene el típico conector circular. También nos vamos a encontrar con el slot para tarjetas microSD de hasta 128 GB de capacidad y por último nos vamos a encontrar con el puerto Fast Ethernet para la LAN que nos va a permitir conectar esta cámara vía cable a la red local doméstica. No obstante, no debemos olvidar que también incorpora una pequeña antena Wi-Fi en la banda de 2,4 GHz para conectarnos a nuestro router de manera totalmente inalámbrica. Por último, en la parte inferior nos vamos a encontrar 3 almohadillas antideslizantes para ubicar esta cámara IP en superficies lisas. También vamos a tener las características eléctricas, el número de serie y el código de verificación para posteriormente utilizarlo en la aplicación de Edvid. No obstante, escaneando el código QR es muy sencillo instalar esta cámara IP con la propia aplicación Edvid tanto para dispositivos Android como también para dispositivos iOS. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro videoanálisis de la cámara IP motorizada Edvid C6TC, una cámara IP realmente interesante ya que incorpora resolución Full HD y características únicas como por ejemplo visión nocturna con una distancia de hasta 10 metros, audio bidireccional, detección de movimiento, seguimiento de objetos en movimiento y por supuesto una administración fácil y rápida a través de la aplicación Edvid para Android e iOS. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis donde podréis ver en detalle todas las características técnicas de esta cámara IP y también os vamos a ofrecer grabaciones en vídeo y también fotografías de cómo captura la imagen tanto en entornos diurnos como en entornos nocturnos. Y por supuesto, tampoco vamos a olvidarnos de ofreceros todos y cada una de las opciones de configuración que nos permite la aplicación gratuita para smartphones. Os esperamos.